presentando a las maestras, que son 3 maestras las que nos acompañan hoy, de preescolar, de primaria y de secundaria. Las 3 maestras vivieron la experiencia, vivieron este proceso de sentarse frente al hoja en blanco y pensar en cómo compartir una práctica docente, y lograron sistematizar su práctica y compartirla, recorrer todo el proceso. Y están hoy con nosotros, con ganas de compartirnos un poco sobre su proceso, su experiencia y su práctica para las maestras y maestros que hoy nos acompañan, para que se lleven un poquito hoy de lo que ha sido esta aventura a la que nos aventamos todos sin saber muy bien cómo íbamos a recorrerla, y pues que fueron estos 8 meses más o menos que decía Patti muy al inicio de proceso en el que estuvimos todas y todos involucrados. Me gustaría invitar a la maestra Adriana Matilde Senil Ongay. No sé si ande por ahí, maestra Adriana. Sí, ya estoy por aquí. Buenas tardes. Hola, maestra Adriana, buenas tardes. Bueno, pues te voy a presentarte, y a lo mejor así presento a cada una antes de la primera ronda, y ya de ahí nos vamos. Voy a presentar a la maestra Adriana. Ella es egresada de la Normal Incorporada Anáhuac y tiene una maestría en dificultades en el aprendizaje por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Ella es maestra de preescolar del estado de Michoacán. Ella inició su vida profesional en la institución Proyecto Integral Down AC, y en el 2008 ingresó al servicio público en el municipio de Contepec, también en Michoacán, en un jardín de niños unitario, donde como educadora encargada pues ha estado frente a grupo, y ha estado frente a grupo en varios jardines del del mismo municipio y del municipio de Álvaro Obregón también, donde hasta la fecha se funge como educadora en Jardín de Niños en Álvaro Obregón, Michoacán. También ha sido gestora cultural en la Casa de Cultura de Contepec. En 2017 recibió una beca para maestros en servicios en Japón. De 2017 a 2019 realizó una investigación educativa titulada Análisis de los métodos de enseñanza de los valores morales en jardines de niños japoneses para fomentar la educación moral en jardines de niños mexicanos. Desde el 2019 se ha capacitado en el programa de filosofía para niños, impartido por el Centro de Filosofía para Niños Big Thinkers. La maestra Adriana preparó una práctica el año pasado que consistió en un programa de orientación para papás y mamás por medio de videos. Aquí está la maestra Gaby también, por medio de videos a manera de cápsulas y notas informativas, donde explicaba los enfoques del nivel preescolar y las actividades realizadas a distancia. Ella trabajó en esta práctica y tendrá ahora la oportunidad de platicarnos un poquito más sobre ella. No sé si ya esté por ahí la maestra Edna también. Muchas gracias, maestra Gaby, maestra Edna, bienvenidas también. Permítanme entonces presentarlas. Y vamos a ir exponiendo por orden alfabético por nombre, la maestra Adriana primero, después la maestra Edna y después la maestra Gaby. La maestra Edna nace en Colima, es la menor de 4 hermanos, y ella es egresada de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Multitécnica Profesional y actualmente está cursando la maestría en Educación en la Universidad de Baja California. Tiene 30 años en servicio, 30 años de experiencia, y también ha sido comisionada en la Secretaría de Educación en el apoyo a la coordinación de programas federales. Tiene gran capacidad de autogestión, de búsqueda de novedades, actualización y capacitación para llevar al aula innovaciones y transformar todo lo aprendido en realidades para sus alumnos. Es fiel creyente de que un alumno motivado es un alumno curioso, que quiere saber, que exige y que pregunta. Por eso ella constantemente se está formando y está buscando la manera de aprender para responderle a sus alumnos, ¿no? Después de 30 años de servicio, las niñas y los niños pues son su motivación.
Edna, en el foro del año pasado, del 2021, sistematizó una práctica sobre la incorporación y el uso de diferentes plataformas educativas como apoyo a las clases virtuales, incorporando juegos, simuladores virtuales, pizarras digitales, todo esto para apoyar contenidos, para apoyar aprendizajes y el desarrollo de la creatividad a través del juego. Muy bienvenida, Edna, seas también a este panel. La maestra Gaby, que también aquí nos acompaña, ella es licenciada en educación secundaria con especialidad en telesecundaria. Cursó la licenciatura en el Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla, en el estado de Puebla. Y recién finalizó hace 5 años, en 2016. Entonces, Gaby tiene toda la frescura de la formación inicial todavía y 5 años de experiencia ya en telesecundarias. Ella se ha dedicado también, hizo su título lo obtuvo con el documento recepcional, que es el uso de estrategias para favorecer la lectoescritura en alumnos con déficit de atención. Ella ha trabajado desde entonces en telesecundarias y se ha continuado capacitando con diferentes cursos de desarrollo personal y social impartidos por el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano. Ella está en el estado de Puebla, y el diplomado en vida saludable impartido por la SEP, entre otros. Su objetivo como docente es transformar la idea que se tiene de que aprender es una obligación por la idea de que aprender es un estilo de vida y aprender es un placer. La maestra Gaby presentó y preparó una práctica el año pasado que consistió en un modelo híbrido, ya que trabajaba en línea y a distancia. Se elaboraron cuadernillos de trabajo con el objetivo de optimizar los tiempos con los alumnos y la realización de actividades y ayudarlos también a su autonomía y en la realización de las mismas. Entonces, sin más, vamos a comenzar escuchando a la maestra Adriana que nos platique estos siguientes 5 minutos sobre su práctica, la práctica que sistematizó en la edición del Foro de Buenas Prácticas 2020-2021. Adelante, maestra Adriana. Claro que sí, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre esta experiencia que ha sido muy gratificante para mí. Bueno, pues, ¿cómo surge mi práctica? Al empezar la situación de la pandemia y ver que no regresábamos a las escuelas, pues tuvimos que empezar el trabajo a distancia. Yo como maestra de grupo frente a un grupo de preescolar, pues sabemos que dependíamos de los papás totalmente, ¿no? Ellos eran los que a final de cuentas iban a poner en práctica las acciones educativas. Nosotros como docentes planeábamos, hacíamos las actividades y se las mandábamos, pero en el momento los papás eran los que tenían que ponerlas en práctica. Entonces yo, cuando terminamos el ciclo escolar 2019-2020 y con las entrevistas iniciales del ciclo escolar pasado, pues yo me di cuenta de que había muchos papás de que tenían como mucha dudas y cuestionamientos sobre cómo hacer el trabajo con los niños, porque de la noche a la mañana ellos se volvieron los maestros sin saber pues cómo era la situación y cómo podían ellos favorecer el aprendizaje de sus niños. Entonces, como docente me di cuenta que no nada más tenía que considerar el proceso educativo de los niños, sino todo el ambiente de aprendizaje de la casa y la acción de los papás. Entonces, yo con estas pláticas y con la vivencia anterior, me di cuenta que algunos papás querían reproducir quizás la forma en la que ellos habían aprendido. Y pues en preescolar siempre hay como la urgencia a lo mejor de algunos papás de que sus niños aprendan las letras y que ya sepan escribir y que sumen y todo. Y entonces me di cuenta de que había papás de que estaban ya enseñándoles a los niños de una manera que no es la más adecuada. Entonces, para evitar como esa situación de estrés en los niños, estrés de los papás y que el aprendizaje pues no fuera significativo, yo lo que elaboré fue una práctica que la titulé Ideas para Papás.
una estrategia de trabajo colaborativo con las familias. Entonces, lo que yo realicé fue un programa de asesoramiento a las familias que consistió en una serie de videos o cápsulas informativas con notas escritas en las planeaciones, en donde yo les daba explicaciones más detalladas de los objetivos y de los enfoques de cada una de las actividades, haciendo referencia a cómo ellos de manera concreta, como papás, podían atender ciertos aspectos muy relevantes cuando pusieran en práctica las actividades. Entonces, de esta manera se fueron cambiando enfoques, ¿no? Entonces, en una ejemplo muy básico, pues en la cuestión de la escritura, pues no era tanto así de tienen que aprendérselo y que hagan planas como a lo mejor muchos papás aprendieron, sino que era toda esta situación de generar los ambientes alfabetizadores en donde ellos podían tomar lo mismo que había en su casa y algunas actividades como el alfabeto móvil, los cuentos, toda la literacidad, y que entonces se cambiara un poquito la percepción que algunos papás tenían de cómo era el trabajo educativo en preescolar. Entonces, de esta forma yo fui trabajando con los padres de familia por medio de estos videos de manera más precisa, en donde les decía cómo era lo que ellos tenían que poner mayor atención a la hora de poner las actividades con sus niños. Buenísimo, Adriana, muchas gracias. Muy útil además y una respuesta además de hacer una lectura del contexto, como hemos venido escuchando, ¿no? Muchas gracias. Maestra Edna, platícanos un poco también sobre cómo fue tu experiencia, en qué consiste tu práctica, perdón, primero sobre en qué consistió tu práctica sistematizada en el ciclo pasado. Muchas gracias, maestra Mercedes. Mire, para empezar, una de las ventajas que yo tuve es que tuve el grupo en quinto grado. Cuando comienza la pandemia, pues yo ya conocía el grupo, pues me lo llevé a sexto. Esa fue una ventaja, que ya sabía pues los contenidos que había abordado y en qué estaba, digamos, un poquito flojito el grupo o lo que tenía que reforzar. Pero ante esto tan inédito que sucedió de la pandemia, que nadie nos esperábamos, que nos agarró a todos completamente descuidados, que tuvimos que idear, que indagar, que investigar, que poner de nuestro tiempo para sacar el ciclo escolar adelante, yo la primera pregunta que me hice fue, ¿cómo me gustaría que en estos tiempos que se están viviendo me enseñara a mí mi maestra? Entonces, lo primero que hice fue tratar de ponerme en el lugar de mis niños, en el lugar de mis chicos, y comencé a idear la manera de apoyarlos principalmente. Primero, emocionalmente, porque la parte emocional es desafortunadamente la más olvidada. Sin embargo, es la que necesita más apoyo, porque todos sabemos que un niño motivado es un niño curioso. Nosotros de adultos aprendemos y nos gusta jugar. Aún en estos tiempos nos gusta jugar, ya sea la lotería, las cartas, el ajedrez, pero nos gusta jugar y aprendemos jugando también. Entonces, bueno, como bien se ha dicho en varias ocasiones, los papás pasaron a tener la responsabilidad de apoyar a sus hijos. Entonces, aprovechando los recursos que permitieron el acceso gratuito y partiendo de los intereses de mi grupo, fui construyendo este método de aprendizaje a distancia con apoyo pues de varias plataformas como Kahoot, YouTube, BrainPod, Manga Hike, Nearpod, EducaPlay, Classroom, que las trasladé a Classroom, Meet, y a Meet, de hecho, pues casi todas las herramientas que tiene la G Suite, y aparte busqué herramientas externas que las trasladé precisamente a mis clases síncronas. Todas estas herramientas, incluyendo las pizarras digitales, Canvas, simuladores, autoevaluaciones o evaluaciones, me permitieron fortalecer las habilidades socioemocionales, cognitivas, de indagación, de expresión oral y escrita, que pues fueron palpables realmente durante el ciclo escolar, en las producciones que presentaron mis alumnos, en los documentos de Classroom que ellos hicieron,
ellos mismos manipulaban, investigaban, empezaron a comprender, empezaron a producir muy buenos textos escritos, y comenzaron a desarrollar sus capacidades de recuperar información de varias fuentes. Entonces, los trabajos que hicieron mis alumnos al final del ciclo escolar se fueron reflejados, no solo con las imágenes, además que ellos argumentaron muy bien. Entonces, mi buena práctica consistió precisamente en aprovechar las tecnologías, en aprovechar el abanico de posibilidades que tenemos para darle al niño, para darle a esas criaturas todas esas herramientas que les permitieron seguir siendo niños, que les permitieron seguir aprendiendo de la manera en que a ellos les gusta. Si ellos te pasan horas en el celular jugando, horas en su computadora jugando, horas en su tablet jugando, bueno, que sean juegos educativos, que sean materiales que a ellos les sirvan. Y hay muchísimo material, hay muchísimos juegos que les permiten acceder a esos aprendizajes que además, muchos de ellos, si no es que la mayoría, van de acuerdo a las diferentes temáticas que se abordan en los libros de texto, que se abordan en el currículo. Entonces, mi buena práctica consistió precisamente en eso. Les agradezco mucho también, aprovecho antes de terminar mi participación, mi primera participación, el haberme tomado en cuenta y el haberme invitado a estar nuevamente en este panel tan importante y que va a sentar muy buenas bases para los siguientes maestros que van a digitalizar sus buenas prácticas. Enhorabuena, muchas gracias. Al contrario, Edna, gracias a ti. Como ya lo dijo Lupita hace un rato, la mejor manera de aprender entre maestros es entre maestros, ¿no? Entre maestros y maestras, conociendo lo que cada una hace en su ámbito, ¿no? Haciendo sinergia. Maestra Gaby, por favor, bienvenida, adelante, el micrófono es tuyo, platícanos acerca de tu práctica, por favor. Hola, buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar presente el día de hoy. La verdad es que me sentí muy contenta de que me hayan tomado en cuenta para participar en este panel. Y bueno, yo les voy a compartir también de la buena práctica que implementé junto con un compañero. No me atribuyo todo el trabajo porque lo hice con un compañero, entonces ambos somos, se podría decir, autores de este proyecto. Bueno, como lo mencionaba la maestra Adriana hace un momento, al inicio de la pandemia, que nos tuvimos que retirar a nuestras casas de manera inesperada, pues nosotros ya teníamos un diagnóstico de los alumnos. Desafortunadamente, no desafortunadamente, la práctica que yo apliqué fue con el grupo que tenía el año pasado. Pero este grupo viene de primaria, entonces yo no los conocía. Cuando ellos llegaron a primer grado de secundaria, pues totalmente los desconocíamos, no sabíamos dónde vivían, quiénes eran, cómo venían de primaria. Entonces, lo que nosotros hicimos fue aplicar un diagnóstico para conocer sus áreas de oportunidad, cuáles eran sus fortalezas, en qué áreas necesitaban más apoyo. También les hicimos un test socioemocional, ¿no? Y bueno, a partir de las pláticas entre nosotros, los colegas de la escuela, sobre una estrategia que aplicamos para comenzar a trabajar a distancia, se puede decir, nos dimos cuenta de que los alumnos carecen de muchas cosas. En primera, la práctica no se pudo llevar con éxito porque las condiciones socioeconómicas de los alumnos son muy diferentes. Yo trabajo en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Olintla, y aquí en Olintla pues existe mucha pobreza, es una zona marginada. Entonces, el hecho de trabajar a distancia dificultaba mucho porque no todos los alumnos tienen la oportunidad de tener un dispositivo móvil para poder trabajar, ahora sí que en línea. De los 18 alumnos que yo tenía, solamente 6 tenían celular y a veces le podían meter saldo al teléfono,
para poder, pues ahora sí que estar en contacto. Y los otros alumnos, bueno, tuvimos que realizar visitas domiciliarias para aplicarles el cuestionario, el diagnóstico, exámenes, platicar con la familia, porque bien lo mencionaba la maestra panelista también que participó hace un rato, es importante que nosotros nos conectemos con los padres de familia, conozcamos el contexto de los alumnos, nos adentremos un poquito más allá de lo que nos compete como docentes, no solamente es enseñarles conocimientos académicos, sino que nos tenemos que involucrar un poquito más sentimentalmente, o bueno, eso yo lo considero importante porque de esa manera también nos ganamos la confianza del alumno, el hecho de que se interese. Al realizar estas, pues ahora sí que estas detecciones, pues decidimos diseñar ahora sí que una estrategia a la cual le pusimos de nombre modelo de aprendizaje híbrido aplicado en telesecundarias rurales. Sí mencionamos aprendizaje híbrido porque manejamos dos maneras. Trabajar a distancia y trabajar en línea. Trabajar en línea consistía pues en dar la clase en vivo a los alumnos que sí tenían el acceso. Y trabajar a distancia pues era diseñar cuadernillos, planes de trabajo, cuadernillos de trabajo, que obviamente los temas que veíamos con los alumnos que estaban en línea eran los mismos que los que trabajábamos con los alumnos que estaban a distancia. Sin embargo, estos planes de trabajo están adecuados a las necesidades y características de los alumnos que no tenían celular. Porque, por ejemplo, con los alumnos que trabajábamos en línea, pues sí les llegamos a presentar algún video y los alumnos que pues no tienen celular no podían ver un video para reforzar los aprendizajes. Entonces, lo que hicimos fue diseñar actividades que cumplieran con el objetivo del video. Les agregábamos más imágenes, más actividades lúdicas, más elementos gráficos que les pudieran servir a ellos, reemplazando ahora sí que el video. Bueno, también otra cosa que integramos, otro elemento importante que integramos a nuestra práctica fue el hecho de dosificar los contenidos de las asignaturas en tronco común en secundaria, de manera que pudimos usar la transversalidad en las asignaturas. Ahora, también fue importante, detectamos tres problemáticas en esto. Pues en primera, los alumnos no contaban con los mismos servicios y las condiciones socioeconómicas. La segunda es que desafortunadamente aquí en el municipio de Olintla, cuando sucedió lo de la pandemia y los alumnos tuvieron que quedarse en casa, no respetaban el horario de trabajo porque la mayoría de los niños ayudan a sus papás a trabajar. Entonces van a cargar leña, van al monte, van al cerro, van a sembrar, van a piscar. Entonces esas actividades chocaban con las actividades escolares y la verdad, ahora sí que nosotros, por mucho que a veces nos involucrábamos, pues los papás primero ponían a trabajar al alumno y luego lo ponían a estudiar, porque pues es de eso comen, de eso el viven. contexto, ¿no? Así es, la verdad sí fue muy difícil, porque no voy a decir que fue exitosa la práctica. De los 18 alumnos al inicio, bueno, totalmente puedo decir con certeza que un poquito más de la mayoría con ellos tuvimos éxito. Sin embargo, hubo papás que pues le dieron más prioridad ahora sí que al trabajo, porque hay algunos alumnos que no viven con sus papás, viven con tutores, viven con tíos, con la abuelita, y bueno, entonces también nos pudimos pues percatar de eso. El plan de trabajo que diseñamos viene con el objetivo de que el alumno emplee sus tiempos para que pueda sacar el trabajo a flote. Nosotros, por ejemplo, les dábamos los cuadernillos de trabajo, pero hacíamos visitas domiciliarias 3 veces a la semana para que nosotros pudiéramos ahora sí que despejar dudas, algunas preguntas, platicar, bueno, vaya, hablar en general de los contenidos que se estaban viendo. ¿Cuántas diferentes acciones, fíjate, Gaby, tuvo una práctica, ¿no?
creo que podría tomarnos a lo mejor el resto de la sesión y no terminaríamos de conocer todo lo que hicieron. Yo quisiera ahorita darles un poquito de tiempo también a ti y a tus compañeras de que nos platiquen justo cómo fue este proceso de pensar en todo lo que hicieron. Justo yo quería hasta preguntarles, bueno, cuando hace un año si les preguntaran en qué consistió su práctica, ¿la podrían haber platicado con tanta profundidad como ahorita? ¿O qué pasó en esos 8 meses de reflexionar sobre la práctica, ¿no? De detenerse a pensar qué onda con el contexto, qué onda con los propósitos, qué pasó con los estudiantes, con los diferentes actores escolares? Como ahorita lo estás poniendo muy claro, muy evidente, ¿no? Que hubo todo un proceso y un trabajo detrás. Déjame darle la palabra ahora a Adriana para que vayamos cerrando este tema, porque quiero que los maestros escuchen justamente este tema de cómo fue la experiencia de sistematizar una práctica en este proceso, con un acompañamiento tutor, con revisar, volver a leer, que les dijeran, a ver, muévele aquí, cámbiale aquí no entiendo, qué aprendieron, con qué se quedan, qué recomendaciones le pueden dar a los maestros. Pero vamos a ser súper concisas, 4 minutos cada una, porque si no vamos a ir arrastrando minutos. Gracias, Gaby, y adelante, Adriana. Claro que sí. Bueno, pues el proceso de sistematización de la práctica fue algo que normalmente se hace, o sea, pero a lo mejor no de una manera tan consciente. A mí la verdad, en lo personal, me ayudó a hacerlo muy consciente. Entonces, digamos que yo me enfoqué pues en esta práctica, ¿no? O sea, hacía todas las actividades en referencia al grupo, pero le di este énfasis especial a la actividad que estaba realizando con los papás. Entonces, bueno, a mí me sucedió algo que tuve que hacer como un cambio del planteamiento. Yo en el primer planteamiento lo que hice fue que iba a ser un programa de videos, de cápsulas, con los enfoques, o sea, era como general, como ir hasta diciendo cada uno de los campos y una cosa así, esa era mi idea, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo les mandaba a los padres de familia las actividades el día lunes, para que tuvieran toda la semana de hacerlo, y el día viernes me mandaban evidencias porque trabajábamos por proyectos y para que ellos tuvieran sus propios ritmos, no era así diario porque pues las cuestiones laborales a veces no lo permitían. Entonces yo les daba las ideas, todo el proyecto al inicio de la semana, el viernes me contestaban. Y al inicio de la semana les mandaba unos PDFs con la información o algunos videos míos para los niños o videos de YouTube o así. Y entonces mi idea era que, como al principio de la semana ellos estaban enfocados con las cosas de los niños, se me ocurrió hacer el de ideas para papás los viernes, como ya una manera de relax. Ya me mandaron las evidencias, así que ahora ya con gusto y con mucha tranquilidad ustedes van a ver los videos para ustedes, no para los niños, sino para los papás. Pero no me dio resultado, porque los papás, hice una primera evaluación en noviembre, en mediados de noviembre, ya llevaba como un mes más o menos haciéndolo, un mes y medio más o menos, y entonces muchos de los papás no habían visto los videos de los viernes, porque ellos me decían, maestra, es que es tarea extra. Aunque yo no les pedí algo específico, sino simplemente véanlo, reflexionen y todo eso, era así de, yo me veo al principio de la semana y ya lo que me dio en la primera semana, del principio de la semana ya es, porque lo otro tengo que hacer otro espacio. Y entonces como que no había esa practicidad, por así decirlo. Entonces yo así como que me quedé, wow, o sea, no era como yo lo estaba imaginando lo que realmente estaba pasando. Entonces después de que hago esta evaluación con los papás, cambio la dinámica. Y es entonces cuando lo hago un poco más específico. No nada más los enfoques, sino las estrategias. Entonces, de lo que yo les mandaba el lunes, cuando, por ejemplo, era pues alguna actividad de plática, para muchos de los papás eso de platicar, como que es eso que estamos haciendo, maestra. O sea, para platicar eso, ¿por qué es importante? Pues entonces les envié el video sobre desarrollo de la oralidad. ¿Por qué es importante la oralidad? Entonces, tenía una conexión muy cercana, el video que yo les mandaba o sea, todo lo que era el proyecto con los niños, con el video de los papás. O sea, sí había, y entonces eso ayudó a que desde el mismo día lunes les mandaba el video de los papás, y entonces después como que todo eso permeaba para poder hacer las actividades con los niños. Entonces, hice ese cambio. Y la otra cosa que al principio no había planteado eran las notas
en las planeaciones. Yo les mandaba una presentación de PowerPoint en PDF y entonces venía todas las actividades, actividad 1, 2, 3 y así, ¿no? Y entonces en la misma actividad, si decía, por ejemplo, vamos a hacer conteo, no sé qué, entonces ponía un recuadro que eran notas de ideas para papás. A la hora de contar, fíjense que así, asado, y que si las monedas, y entonces ahí les ponía exactamente qué quería yo que tuvieran en consideración, que si era un experimento, papás, recuerden que primero hay que observar y que ellos piensen qué va a pasar y después lo hagan y después registren. Entonces ya era como muy práctico, momento que lo tenían que hacer, momento que sabían en qué se tenían que ubicar. Entonces, bueno, hice esa sistematización, o sea, con eso de estar como repensando en la práctica, pude modificar la práctica en sí misma. Exacto, eso es muy importante de la reflexión sobre la práctica, que te permite corregir rumbos y ajustar y incorporar cosas que no habías considerado al principio. Claro. Exacto. Que sí. Muchas gracias, Adriana. Edna, ¿tú cómo fue para ti estos meses en los que fuiste preparando y redactando tu práctica, la relación con la persona que hizo? Hay por ahí un micrófono abierto que está interfiriendo un poco. ¿Sí me escuchaste, Edna? Ok. Más o menos, pero me voy a basar en lo que dijo la maestra anterior, la maestra Adriana. Bueno, ¿cómo trabajé yo mi buena práctica? Mis clases fueron síncronas. Las explicaciones se hacían por Meet, que de hecho también lo estoy aplicando en este ciclo escolar. Los niños ya para esto, para los que se conectaron, en el salón, en cada salón ya tenían sus actividades, ya tenían todo el material ahí ya adjunto en cada una de las clases. Y primero rescaté pues aprendizajes previos sobre el tema que se iba a tratar. Si es de materia, de matemáticas o de lo que fuera, con la pizarra digital proyectaba y en ese mismo momento se iban disipando las dudas. Cuando ya los niños empezaban a trabajar después de la lluvia de ideas, del rescate de aprendizajes previos y demás sobre los temas, entonces los niños ya se iban a trabajar directamente en Classroom y yo entraba a cada uno de los trabajos de los niños, revisando, orientando, haciendo, les retroalimentaba de forma general si varios tenían la misma inquietud o bien con mensaje privado, pero justo en el momento en que ellos estaban trabajando. Entonces, para mí trabajar con Classroom no se me complicó. Al principio, por supuesto, pues el enseñar a los niños a ingresar, a enviar, a cancelar, volver a editar, etcétera. Pero para ello primero hice una reunión con padres de familia, les expliqué la manera en que íbamos a trabajar, hice un pequeño video introductorio, digamos un mini tutorial sobre cómo hacer todo este trabajo. Al igual cuando se trabajó con las pizarras digitales, igual cuando se trabajó con Canva, los llevé paso a paso, justo en el momento, los puse a que practicaran, los niños iban practicando poco a poco, y pues afortunadamente todo ello sirvió bastante, porque al final, digamos en los últimos 2 meses antes de terminar el ciclo escolar, cada niño daba la clase. Se daban los temas con la rueda de la fortuna, se daban los temas, entonces cada niño ya sabía qué tema iba a presentar en la siguiente clase. Como me conectaba 2 horas, entonces cada niño tuvo la oportunidad inclusive hasta de hacer retos. Hicieron el ahorcado, hicieron empatapares, y ellos después de que ellos hacían su propia clase, hacían su propio material, presentaban su material, aparte hacían juegos también directos. Entonces, se logró mucho trabajando con las tecnologías, se logró bastante trabajando con Classroom. Y para mí fue muy afortunado encontrar todo esto en la red. Porque de hecho eso ya es el presente. El presente que nosotros teníamos que haberlo trabajado desde mucho antes, tuvo que llegar la pandemia para mostrarnos otro camino
y otra forma de trabajar. Yo estoy en realidad contenta trabajando con las tecnologías porque de verdad resultó bastante interesante. Esto es en cómo yo trabajé. Con los que no se conectaron, también hice una programación por semana donde se les anotaba a los papás los aprendizajes esperados, un paso a paso de las actividades, de cómo realizarlas. Igual se les vinculaban videos explicativos del tema, con ejemplos y demás. Ahora, ¿cómo fue la sistematización de mi buena práctica? En este sentido, quiero comentarles que la sistematización de mi buena práctica para mí ha sido una gran experiencia. Me ha dejado grandes aprendizajes porque quiero que sepan una cosa. Yo estaba plenamente convencida de que mi redacción era muy buena. Sin embargo, conforme avanzaba la revisión, me di cuenta que me faltaba aprender a redactar de forma adecuada. El compañero José Camacho, quien fue mi asesor en este proyecto, con su paciencia, sus sugerencias y sus comentarios muy acertados, me fueron guiando en ese trabajo. En verdad, agradezco la paciencia y la guía que tuve en él para lograr los resultados obtenidos con la digitalización de mi buena práctica. Llevó tiempo, 8 meses, pero el producto final es la recompensa a todo ese trabajo. Él jamás me dejó, él siempre cuando hubo alguna duda y demás, inclusive me llamaba, nos conectábamos igual por videollamada. Lo recuerdo. Por supuesto, y además, me siento muy satisfecha no solo del trabajo logrado, sino también de contar con la amistad de este gran ser humano que es José. Gracias, José. Y también mi agradecimiento a la doctora Patricia Ganem por la experiencia vivida. Y por supuesto, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a mi director, porque él fue el que me estuvo motivando para lograr hacer todo esto, que para mí ha sido de gran crecimiento y de gran aprendizaje, y con humildad lo reconozco. Muchas gracias, maestra Edna, muchas gracias. Y gracias por tocar el tema de cómo fue el proceso, ¿no? El proceso de sistematizar la práctica, que es a lo que estamos invitando aquí hoy a las maestras y maestros que se unen a esta segunda generación. Maestra Gaby, platícanos un poquito, ya vamos un poco cortos de tiempo, pero si nos puedes dar un poco de tu experiencia sistematizando esta práctica, tu relación con el tutor, alguna recomendación que des a quienes se aventuran ahora para sistematizar una práctica. Sí, bueno, ya voy a ser muy breve porque hace rato sí me pasé un poquito. Bueno, a grandes rasgos ya de la sistematización, pues trabajar con los alumnos de secundaria en tiempos de confinamiento, pues sí fue buscar las estrategias que se adecuaran a sus características, a sus condiciones, y pues el objetivo principal era motivarlos, incluirlos en el proceso de aprendizaje, lo que nos hizo dosificar los contenidos a manera de que los alumnos pudieran optimizar sus tiempos de aprendizaje en actividades relevantes y transversales. Sabemos que en nuestros planes de trabajo, en nuestros planes, se manejan aprendizajes esperados y todos son importantes, pero hay aprendizajes que se van a utilizar más en la vida cotidiana, van a utilizarse más en la vida de los alumnos, que van a aplicar de manera más constante. Entonces, consideramos primordiales esos aprendizajes en los planes de trabajo que se diseñaron para ellos. Su aplicación nos permitió, en medida de lo posible por la contingencia, que los alumnos desarrollaran un sentido de responsabilidad autorregulado. Fue un reto, sigue siendo un reto porque lo seguimos aplicando hasta el día de hoy. Y bueno, lo que yo les pudiera sugerir a los maestros que lleguen a diseñar una buena práctica para aplicarlo con sus alumnos, pues yo creo que en primera instancia sí sería muy importante que realicen un diagnóstico, que consideren las condiciones de los alumnos, que consideren la parte socioemocional, que consideren qué elementos tienen ellos disponibles para poder aplicar o realizar las actividades, porque seamos sinceros, no todos los alumnos viven de igual manera, tienen algunos más deficiencias que otros, carecen de ciertos servicios o del dispositivo móvil, algunos ni siquiera viven con sus papás, no tienen la atención que quisieran. Entonces ahí es un trabajo doble por parte del maestro para poder pues sacar a flote el trabajo y tener unos resultados pues equitativos, se podría decir así. La verdad fue una práctica muy fructífera,
todavía seguimos trabajando y bueno, esperemos que siga dando buenos resultados. Muchas gracias, muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Adriana. Gracias, Edna. De verdad que son una inspiración para que entre maestras y maestros sigamos aprendiendo y enriqueciendo nuestra práctica para beneficio de la educación de nuestro país.